ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Dígale a él. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré.
transformado soy en tu presencia. Tú nos has transformado, Señor. Tú eres fuego en el día, eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Abrimos nuestro corazón, Señor, delante de ti, Jesús. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi Dios. Mi Dios. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones.
Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vale, esta palabra la he titulado conocer de verdad. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez les ha sucedido que ustedes han hablado con alguien? Pareja, hijos, hermanos, amigos, lo que sea, y usted les ha dicho algo, les ha explicado del tema que sea, y les han hablado, le ha dicho, le ha explicado, le ha mostrado, le ha hecho casi con dibujitos, con plastilina, con todo, y no las cogen. ¿Sí les ha sucedido eso? Y llevan años en esa tarea y no las cogen. Pero de repente aparece alguien, cualquier persona, y en una sola vez que lo hice, ay sí. Y uno dice, entonces ¿yo qué estaba diciendo? ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? A falta de intimidad con esa persona. No había una conexión, no había forma de entender porque no había intimidad con esa persona. Y eso ha sucedido entre el Señor y el pueblo. El Señor lleva años, siglos, milenios hablándonos. Nos ha hecho un montón de cosas y el pueblo muchas veces no lo entiende. Le entiende más fácil o le creen más a un filósofo, a un psicólogo, a un youtuber, a un influencer, a cualquier persona, menos a lo que dice directamente el Señor. Para no ir en puntos muy largos y muy lejos, si uno va a mirar todos esos temas que se mueven a través de la actitud positiva y reuniones de motivación y todo eso, dígame si muchas veces en un motivador, un coach o algo, la gente empieza a decirle a la persona, mira tú tienes que tener fuerza, tienes que tener berraquera, tienes que tener una actitud positiva, tú tienes que soñar en grande, tú tienes que esperar lo mejor. Y la gente les aplaude, se levantan, los ovacionan. Y qué hombre tan estudiado, ¿sí? Qué cosas tan maravillosas nos ha dicho. Es exactamente lo que el Señor ya llevaba siglos diciéndonos a través de la palabra. O la palabra no nos dice que seamos esforzados, que seamos valientes, ¿sí? Que tenemos un Señor grande, que tenemos que tener fe en Él porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es lo que nos dice la palabra. Pero le creímos más a un coach, a un conferencista, a un motivador, que a lo que dice directamente la palabra. Y eso habla de falta de intimidad. Cuando no hay intimidad, no entendemos lo que Él está diciendo. Entonces por eso es necesario empezar a conocer del Señor. Conocer la verdad. Cuando uno dice, es que yo conocí la verdad, claro, conocí a Cristo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero conocer de verdad significa comprender lo que está escrito acá y qué es lo que el Señor me está diciendo y qué es lo que el Señor espera de mí. Cuando yo conozco al Señor, puedo entrar en intimidad con el Señor. Y cuando entro en intimidad con el Señor, mi fe se incrementa, ¿sí? La fe es mayor cuando hay intimidad con el Señor. Vamos a mirar en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, la parte de A, y dice de esta manera: así que la fe es el resultado de oír el mensaje, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos el mensaje, llega la fe a nuestras vidas. Nosotros llegamos a una iglesia porque alguien nos invitó, alguien nos habló del Señor, alguien nos habló del Padre, de sus promesas, del amor del Señor. Y ahí aparece la fe en nuestras vidas. Nosotros no fuimos personas de fe que después resultaron congregándose. Nosotros somos personas que primero se congregaron, empezamos a conocer del Señor y la fe apareció en nuestras vidas. Por ende, pues aparece obviamente la salvación. Cuando nosotros miramos en la historia bíblica, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, hay un pueblo que sale de Egipto. El Señor hablaba a ese pueblo a través de Moisés. Ellos recibían el mensaje, ¿sí? A ellos les llegaba el mensaje, la palabra del Señor les llegaba. Pero ese pueblo no tenía nada de intimidad con el Señor. Quien tenía la relación con el Señor era únicamente Moisés, quien subía al Sinaí, recibía el mensaje, volvía y le decía. Y a pesar de ser un pueblo escogido, mira lo que sucedía cada vez que Moisés bajaba del Sinaí. ¿Qué estaban haciendo ellos? Todo
menos lo que el Señor les había dicho que hicieran, y a pesar que era un pueblo escogido. Entonces no solamente basta es con simplemente que alguien me lo diga, de venir un domingo y que el pastor o la persona que esté encargada de dar el mensaje me diga el mensaje del Señor, sino es necesario que yo mismo me involucre, que yo mismo me involucre en la palabra para ver qué es lo que el Señor está diciendo. Pasa contrario a lo que sucedía con el Pedro de Bereo. Vamos a ir a Hechos 17, 11 al 12. Libro de Hechos 17, 11 al 12. Y dice de esta manera: los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días. ¿Cuándo las estudiaban? ¿Cada 8 días? ¿Cada 20 días? Dice, estudiaban las escrituras todos los días, porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Entonces muchos de los judíos creyeron, y también muchas mujeres griegas importantes y sus esposos. Cuando hay conocimiento de la palabra, también hay fe, ¿sí? Y esa unión entre fe y conocimiento es innegable, y eso nos lleva a profundizar en el Señor. No se pueden tomar por separado, porque entonces no sería conocer de verdad. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden ver por canales de televisión muchas personas que hablan acerca en canales como History, Discovery y todo este tema, que hablan acerca de cosas de la Biblia, ¿sí? Hablan acerca de la historia de Israel y todo eso, pero cuando uno mira, son solamente conocimientos históricos. No hay absolutamente nada más ahí. Solamente hay datos. No es que sea malo tenerlos, pero es que el Señor no nos da su palabra para llenarnos de datos. El Señor nos da su palabra es para que la tomemos, la guardemos en el corazón y la podamos vivir, ¿sí? Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, nosotros sabemos a qué tenemos derecho, qué podemos esperar y qué podemos pedir. Y eso no solamente aplica para la palabra, uno tiene que tener conocimiento de las cosas. Usted imagínese en un abogado delante de un juez con un argumento de, no, pues yo considero que mi cliente es inocente porque pues hay una parte que dice que esa vaina no era un delito. ¿Dónde dice eso? ¿En dónde dice eso? No, pues en una parte ahí en la ley, un artículo. ¿Dónde está esa ley? En la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución está esa vaina? No sé, por ahí dice. ¿Acaso no nos pasa muchas veces que nosotros sabemos que el Señor nos habló sobre algo, sabemos que hay una promesa por ahí para nosotros, pero ni siquiera sabemos en qué parte está la palabra? ¿Cómo la vamos a reclamar? ¿Cómo la vamos a apropiar si ni siquiera sabemos en qué parte está escrita? Y si uno no sabe dónde está escrito es porque simplemente no adquirió el conocimiento en la palabra. Entonces, ¿eso qué provoca? Eso provoca que muchas veces nosotros no podamos reclamar unas promesas del Señor, promesas que ya nos dio, y nos ahogamos en un vaso de agua. A pesar que el problema puede ser muy grande, realmente es ahogarse en un vaso de agua porque el Señor ya dio la promesa, el Señor ya dio la solución, pero uno se enfrascó en conocer más el problema que la solución. Se enfrascó más en la dificultad que en conocer la promesa dónde estaba, la promesa que ya el Señor nos había dado. Entonces, fe y conocimiento es igual a intimidad, y esto va más allá de solamente congregarse en la iglesia o mirar prédicas por internet, lo cual se puso muy de moda en todo este tiempo de encierros, de pandemia, que la gente obviamente no podía asistir. Por un tiempo no podíamos asistir a la iglesia, ¿cierto? Estaba todo cerrado. De pronto las iglesias abrieron, pero la gente le daba miedo venir a la iglesia. Pero para ir a un restaurante, para ir a un parque, para ir de vacaciones, ahí ya no había miedo. O sea, el miedo era ir a la iglesia. Y nos quedábamos con las charlas de internet, no más. Y el pueblo empezó a volcarse a ser oidores
solamente de internet. No, la intimidad también requiere el congregarse y el venir a la casa del Señor. Mateo 13, 18 al 19 nos dice: ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. Eso ya fue después de que el Señor había dado la parábola del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. Venir a la iglesia solamente oír por oír no es suficiente. Hay que saber y entender qué es lo que el Señor está transmitiendo, ¿sí? Porque si no, simplemente llega el enemigo con cualquier dificultad, con cualquier inconveniente y se lleva lo que hemos aprendido, ¿sí? Y eso nos sucede a muchos. A la gran mayoría nos sucede. Ese es el luchar. Esa es la guerra que nosotros tenemos ahí constantemente. Y no nos salvamos nosotros que por ser cristianos o por llevar años en el evangelio, no, porque muchas veces a nosotros, y quien diga que no es, realmente ahí está diciendo mentiras, que uno a veces piensa ya el martes a pensar qué fue lo que dijeron en la iglesia y uno queda como, ¿qué era? O sea, yo me acuerdo que era algo bonito, o sea, era más o menos como que Dios me ama, pero ¿sí? Y es que nos dejamos robar muchas veces el mensaje, pero para eso pues tenemos al Señor. Dice, muchas personas dicen que solamente es que no es con solo venir, que hay que estar involucrado en la iglesia. Y sí, obviamente hay que estar involucrado en la iglesia. Y la iglesia del Señor necesita manos, necesita obreros, necesita personas que hagan. Y eso es maravilloso. Y hay que aportar cada vez más a la iglesia. Pero eso no me eximina, eso no me quita la responsabilidad de buscar al Señor en la intimidad y de profundizar en Él. No basta con solamente estar donde Él está, lo cual es buenísimo, pero hay que profundizar en la relación con el Señor. Miren el caso de Judas. Judas estaba con Jesús, para todo lado andaba Judas. ¿Pero ustedes creen que Judas tenía intimidad con Cristo? No. Estaba congregado, formaba parte, no solamente estaba congregado, era parte de quienes hacían algo en la iglesia, era un poco más allá, pero nunca tuvo una intimidad con el Señor. Porque para tener intimidad con el Señor nosotros tenemos que tener una disposición total, y eso implica colocar el corazón en Cristo y permitir que Él lo transforme, que lo moldee. No es fácil en muchas ocasiones, y depende de nuestro pasado, es un proceso doloroso, pero es necesario. Uno a veces en las canciones, hay una canción que habla sobre el alfarero, que está basada en la palabra, y dice: Señor, moldéame, yo soy barro en tus manos. ¿Ustedes han visto cómo se trabaja el barro? Eso no es con un pincelito y haciéndole suavecito, no, el barro hay que golpearlo, hay que hundirle los dedos, hay que hacerle todo un proceso, que si nosotros lo comparamos que nos lo hicieran directamente a nosotros, eso sería algo muy doloroso, porque significaría cambiar a ser algo que no somos. Implicaría un proceso con un resultado muy grande, porque el Señor tiene esa visión de lo que podemos llegar a ser. De eso se trata la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor no se puede disimular. Yo no puedo disimular tener intimidad con el Señor delante de los demás solamente gritando amén, aleluya. No, porque es que la intimidad con el Señor se evidencia. Es notable la intimidad con el Padre. Y uno tiene que entrar en el Señor con todos los 5 sentidos, estar dispuesto a todo con el Padre. Y eso se evidencia a través de los frutos. Claramente nos dice la palabra que es a través de los frutos que se conocerán, ¿sí? De esta manera, al tener una relación buena, sana, agradable, perfecta con el Padre, al tener una relación de intimidad real con el Señor, nosotros estamos en la capacidad de ser correctos con Él. En una relación de pareja, en una relación de esposos,
¿Ustedes creen que es sano que uno ame y el otro no ame? Que uno sea fiel y el otro no sea fiel. Nosotros, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nosotros tengamos esa relación perfecta con Él, que Él nos da amor. ¿Qué le debemos dar nosotros a Él? Amor. Él es sincero con nosotros. ¿Qué tenemos que ser nosotros con Él? Sinceros. Él es fiel con nosotros. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Fidelidad. Y Él es comprometido con nosotros. Él tiene tal compromiso con nosotros que Él está pendiente hasta el detalle más mínimo de nuestras vidas. Está pendiente de nuestro pasado, presente y futuro. Está pendiente de cada detalle. Y aunque Él es el amo, Él es el Señor, muchas veces Él está trabajando para nosotros. Y eso que es el Señor. Entonces, ¿qué esperaría el Señor de nosotros? Pues que nosotros también trabajemos para Él. Porque eso es una relación sana. Y el Padre eso es lo que está buscando el Padre. Juan 4, 23 al 24. Juan 4, 23 al 24 nos dice: pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Por acá me encontré una frase, una máxima, y les dejo de tarea para los que quieran averiguar quién la dijo. Dice: vivir en intimidad con Dios es vivir en perpetua adoración. Esta es la adoración más grande que uno le puede dar al Señor, en tener esa relación inquebrantable, esa relación pura con el Padre, esa relación que no se debe romper por nuestros errores, porque igual nosotros nos seguimos equivocando, igual nosotros caemos, igual nosotros fallamos, ¿sí? Pero una cosa es nosotros fallar y alejarnos del Padre, y otra cosa muy diferente es fallar y seguir ahí al lado del Padre. No despegarnos ni un momento de Él, porque la bendición llega. A veces tarda a nuestros ojos, a nuestra vista y a nuestra necesidad. Muchas veces la bendición tarda y uno dice: pero Señor, yo lo quería es ya, ¿sí? Y creo que hice méritos para recibir la bendición ya. Pero es que la visión del Padre es mucho más grande. El Padre puede ver lo que está por venir, y Él sabe en qué momento y cuál es el momento exacto de mandarnos y de darnos esa gran bendición. El Señor me hablaba de 5 pasajes específicos en los que se habla en los que se ve las consecuencias de la intimidad con el Señor, de lo que Él espera de nosotros, ¿sí? No es una cuestión de que porque a veces uno suena así cuando uno está orando en el altar, cuando uno está orando frente a los demás. A veces uno suena, es que hagan. No, a veces son simplemente formas de expresarse incorrectas de uno. Cuando el Padre le da a uno un mensaje, es porque le está diciendo primeramente al que va a compartir: mira, ¿sí? Qué bueno, has hecho esto, pero te falta hacer esto, pero te faltó hacer esto. Y ahí sí se comparte con los demás, porque el Padre es maravilloso y el Padre nos reconoce también las cosas buenas que hemos hecho. Y si acá hay algo de lo que vamos a hablar, tú ves: yo lo he hecho, yo lo he vivido, yo tal cosa, qué bueno. Y el Padre te lo reconoce y te bendice por eso. Pero también nos dice: falta esto y falta aquello. Cuando el Padre habla a las iglesias en Apocalipsis, ustedes se dan cuenta. Él dice: yo reconozco que tienes esto, yo reconozco que has hecho aquello, pero te falta esto, pero dejaste tu primer amor, pero dejaste tal cosa, ¿sí? Y esos 5 pasajes que el Señor me daba, los encontramos. Juan 10, 27
28. Juan 10, 27, 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. ¿Se acuerdan que al principio estábamos hablando sobre el tema de que el Señor nos habla y muchas veces uno presta más oído? ¿Es a lo que dice el mundo? Cuando el Padre habla, uno debe captar su voz por encima de todo y olvidarse. Si el mundo te dice algo contrario, yo no tengo por qué ponerme a pensar quién tendrá razón. Obviamente la tienes el Padre, obviamente la tienes el Señor. Obviamente yo no puedo estar cuestionando lo que el Señor me dice. No es que Él sea un ser castigador y entonces por uno simplemente ponerlo en duda, entonces me mandó el castigo más grande y me mandó. No. Pero es que si yo pongo oídos sordos a su palabra para poner oídos abiertos a las palabras de otros, yo me estoy distanciando del Padre en este momento. ¿Sí? Puedo estar bautizado, puedo haber hecho una oración de fe, puedo haber todas esas cosas. Pero si yo pongo oídos cerrados a mi Padre, me voy por otros caminos. Es como ahí habla el ejemplo de las ovejas. Si una oveja no escucha al pastor que le está llamando, que le está arreando, que le está conduciendo hacia un lado, la oveja simplemente se pierde. ¿Sí? Independientemente de qué tan fabulosa sea la oveja, se va a perder. Qué tan bonita la oveja, no importa, se va a perder. Entonces el Señor quiere que nosotros lo estemos escuchando. Pero es que el Señor no me habla audiblemente. Pues si el Señor habla audiblemente en algún momento a alguno de nosotros, pues qué cosa tan maravillosa. O sea, buenísimo. Pero si no lo hace, aquí está la palabra, que es la voz del Señor. ¿Sí? Ahí está más claro. Porque si el Señor te va a hablar audiblemente, no te va a decir más que lo que ya está escrito acá. ¿Sí? No te va a decir algo que contradiga a lo que está aquí escrito, porque entonces ya no es el Señor el que estaría obrando. Entonces yo quiero que el Señor me hable, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Llegar a la casa y abrir este libro y mirar qué es lo que está diciendo acá el Señor y qué es lo que me está explicando. Cuando nosotros reconocemos la voz del Señor, puede haber 10,000 voces y en medio de la multitud voy a reconocer la voz de Él. Y nada me podrá hacer salir de ese camino. Miqueas 6:8, este es el segundo pasaje. Miqueas 6:8. Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Mira cómo comienza este pasaje. Comienza casi como un llamado a atención. Y hombre, pero si ya le he dicho, o sea, ya se le dijo. ¿Sí? No quiere decir que no sigamos escuchando, no, hay que seguir escuchando porque el Padre tiene unas formas de enseñarnos maravillosas. Y uno muchas veces puede escuchar el mismo versículo 30 veces y 30 veces nos va a dar un mensaje nuevo. Pero esto se refiere a que es que mucha gente está esperando algo milagroso, mucha gente se queda esperando. O sea, ¿y por qué no viene un profeta aquí? Así yo quisiera que viniera el profeta, el apóstol, no sé qué. Yo quisiera que viniera el evangelista, ese man que llena estadios por todos lados. Es que si lo pudieran traer acá para ver qué me dice el Señor a través de él. ¿Qué le dice a esa persona? ¿Qué le dice el Señor a esa persona? Pues le va a decir lo que está diciendo acá en Miqueas 6:8. Hombre, si ya te lo he dicho. Y es que ese mismo espíritu que está obrando a través de todos esos profetas, de todos esos apóstoles, evangelistas, maestros y todo, es el mismo espíritu que está obrando acá cada 8 días. Es el mismo espíritu que está habitando acá. Es el mismo espíritu que se mueve aquí en medio de todos cuando hay una alabanza. Es el mismo espíritu que comparte la palabra. Y es el mismo espíritu que influenció, que iluminó a quienes escribieron este libro.
Entonces, porque uno está esperando como, ay Señor, por favor, dime algo nuevo, algo. Primero ponga en práctica lo que ya escuchó. ¿Sí? Yo que gano con aprenderme toda la palabra de memoria si no la pongo en práctica. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué sirve? De nada. ¿Sí? Porque lo que le da vida a este libro es el Espíritu. Es lo que le da vida a este libro. Si aquí no hubiese el Espíritu del Señor, esto no sería más que un libro, uno más del montón que estaría puesto en una biblioteca. Este libro contiene vida porque es el Espíritu del Señor que se está moviendo ahí. Así que nosotros no debemos por qué estar esperando un mensaje del predicador no sé qué que viene de tal país. Hombre, si es el mismo Espíritu que está obrando acá, es el mismo Espíritu que siempre nos ha obrado y que siempre seguirá aquí obrándonos. ¿Y a qué nos está invitando el Señor? A que pongamos en práctica lo que Él ya nos ha dicho. ¿Y qué nos ha dicho en este pasaje? Nos ha dicho que nosotros debemos ser ejemplares, ¿sí? Que seas justo, que seas ejemplar, que seamos ejemplares. Porque es a través del ejemplo que van a llegar acá y que van a llegar a los pies de Cristo las familias y las personas que nosotros queremos que estén aquí. Yo estoy seguro que muchos de los que están acá tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros que nosotros nos gustaría que de verdad aceptaran al Señor, que vinieran a los pies de Cristo. Todos tenemos personas así, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Pero es a través del ejemplo que uno los puede traer. Muchas veces tarda el proceso, pero llegan, ¿sí? Si permanecemos firmes, llegan. ¿Y sabes por qué? Porque la persona que te trajo también estuvo en las mismas. La persona que te trajo aquí también tuvo que ser ejemplar y también tuvo que tener mucha paciencia y también tuvo que hacer mucha oración para que nosotros estuviésemos acá, ¿sí? Pero alguien tiene que tomar la batuta y alguien tiene que empoderarse y alguien tiene que salir a dar el ejemplo. Y alguien tiene que salir a orar y alguien tiene que salir a ser paciente. Así como lo fueron con nosotros, pues nosotros queremos hacerlo igual con las otras personas, ¿sí? El proceso puede demorar, claro, puede demorar. Y muchas veces es complicado, sí, sobre todo cuando uno se encuentra con personas con unas ideas tremendas o con unas muy malas experiencias en la vida ¿sí? En mi casa fue mi esposa fue la que recibió primero la palabra. Ya fue la primera que venía a la iglesia, fue la que insistió, fue la que oró, fue la que oró, fue la que puso el ejemplo. ¿Sí? Porque uno puede traer, por ejemplo, a otras personas entre paréntesis uno los puede traer obligados, entre paréntesis. Y eso me refiero, por ejemplo, a los hijos. ¿Sí? Pero ya llega en un momento a la edad de ellos que ya queda totalmente a decisión de ellos si vienen o no vienen. Los chiquiticos los trae, ¿sí? Y ahí se quedan, a algunos les gusta y a veces cuando abran iglesia infantil nuevamente y ahí se entretienen y todo ese tiempo. De pronto a algunos les llaman la atención los grupos juveniles, muy bonito, pero llega un punto en que simplemente es él el que tiene que tomar la decisión. Así como nos sucedió a nosotros. En algún momento somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Y eso fue gracias a que alguien nos dio un ejemplo. El Señor nos pide que seamos fiel, que mostremos fiel amor. Y ese fiel amor se lo tenemos que mostrar al Señor y mostrar a los demás. Uno no puede quedarse simplemente es que yo amo al Señor y el Señor me ama y Él ya me salvó y por lo tanto el resto no me importa. No se trata de eso tampoco, ¿sí? Porque la persona que no viene a la iglesia es igual de valiosa a los ojos del Señor que uno que sí viene a la iglesia, porque Cristo también dio la vida por esa persona al igual que la dio por uno, ¿sí? O sea, por mí no derramó más sangre que por el otro. No es así. Mateo 18:3, este es el tercer pasaje. Mateo 18:3 nos dice: entonces les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás en el reino de Dios.
si no nos volvemos como niños. ¿De qué nos habla el Señor de volvernos como niños? De pureza, ¿sí? De la ingenuidad de la vida. El niño que coge y se pelea con otro chico peleando y se agarraron por la pelota, por la muñeca, y a los 5 minutos usted los ve felices abrazándose, ¿sí? ¿Cuánta gente? Nosotros lo hemos conocido. Nosotros hemos conocido gente que ha venido a la iglesia y no regresa porque algún hermano no lo saludó, porque el pastor no lo abrazó. O sea, es que yo vi que el pastor abrazó a a mí no, ¿sí? O me lo encontré por la calle y no me miró y no me saludó. Eso es guardar rencilla en el corazón, y ahí no hay pureza, ¿sí? La pureza y la ingenuidad también habla de que frente a los ataques que nos puedan hacer, uno debe permanecer con el corazón limpio. No es fácil, no es nada fácil. Pero ese ejemplo se lo da a los niños, y por eso el Señor utiliza el tema de los niños. Esa ingenuidad para creer que incluso hasta lo malo que nos están haciendo es algo bueno. Mi hija, antes de que entraran en todo este tema de pandemia y cuando estaban en presencialidad normal, un día llega y nos dice que un niño en el colegio les dijo: es que no pueden haber cristianos, solamente puede haber católicos. Y ella dijo: es mentiroso, no es verdad. No, no es verdad. Ya, se le pasó, ¿sí? Como a los 15 días llega y nos dicen, y de pronto se hace al mismo niño que la cogió y le dijo: usted es una aleluya. Usted es una aleluya. A mí me han dicho cosas más suaves y me he puesto bravo. Y a ella se la dijeron, y mira lo que es la ingenuidad y la pureza del corazón. Sí, yo soy. Claro, porque yo voy a la iglesia, pero decía yo voy a la iglesia, ya cantan una canción que dice aleluya, entonces yo soy aleluya. O sea, ella lo tomó como si se lo estuvieran reconociendo, o sea, como si el niño le estuviese diciendo: ay, usted es una niña muy juiciosa, usted va a la iglesia. Mira, eso es la ingenuidad del corazón. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, esa ingenuidad, que nosotros no nos pongamos en una guerra eterna y absurda con una persona porque no está pensando tal como yo quiero que piense. O sea, ¿por qué tiene que pensar como yo pienso? Empezando por eso. Ojalá que imita el pensamiento del Señor, pero ¿por qué tiene que imitar el mío si yo no soy la gran cosa? O sea, yo no soy el hombre más sabio del mundo como para tener que tienen que pensar como yo. Que piensen como el Señor. Eso sí ya es otro tema. El cuarto pasaje, Mateo 28, 19, 20. Famoso pasaje de la Gran Comisión, que no es un pasaje exclusivamente para los pastores, para los misioneros, los evangelistas, y no, eso es un pasaje que nos cobija a todos, porque uno muchas veces cree que eso solamente aplica para los líderes grandes de la iglesia. No, la Gran Comisión es absolutamente para todos. Dice: así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer ¿qué? Todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vuelvo y le digo: la obra del Padre necesita manos, ¿sí? Y quienes participan en la obra del Padre con sus manos, con su esfuerzo, no es gente desocupada. Yo lo digo porque yo lo pensé en algún momento cuando llegué a la iglesia. Yo no tengo tiempo para esa vaina, yo estoy trabajando. O sea, eso es para ellos que no está haciendo nada. El Padre necesita obreros en la viña, ¿sí? Y no los desocupados. Es más, a los que les cueste más trabajo,
mayor compensación el Señor les dará. ¿Sí? Y yo, ¿cómo puedo trabajar en la obra del Señor? Es que si yo supiese más, es que si yo supiese hacer tal otra cosa, es que si yo tuviese un talento para mostrar o algo, es que si yo supiese tocar la guitarra al menos, y entonces yo pediría a ver si me dejan entrar en el grupo de alabanza. No. Todos tenemos un talento y todos tenemos algo por hacer y todos tenemos la capacidad de hacer algo. La pregunta es, ¿tenemos la obediencia o no tenemos la obediencia? Hasta la cosa más sencilla de acomodar una silla, hasta la cosa más sencilla de ayudar a levantar algo, de lo que sea, ¿sí? El Padre necesita obreros, el Padre necesita que nos pongamos, que nos arremanguemos y que hagamos algo. No sé cómo, eso te lo puede responder el Padre, pero ¿sabe cómo te lo puede responder el Padre? Porque eso nos lo enseñaron a nosotros por medio de la acción. Cuando tú comienzas a poner acción, el Señor te va mostrando qué es lo que puedes hacer. Pero si nos quedamos sentados esperando a ver si el cielo se abre, se despejan las nubes, baja un rayo y con una voz audible, con una paloma ahí volando y viene y me dice, yo te quiero entrar al ministerio, eso no va a pasar. Eso no, nunca va a ocurrir eso. Mientras que nosotros nos ponemos a obrar, el Padre va mostrando algo. Eso fue algo que nos enseñaron a mi esposa y a mí. Si hacemos, el Señor nos direcciona. Hay un camino por recorrer y ese camino tiene señalización. ¿Y yo cómo puedo llegar a la señalización y tomar la decisión si no estoy caminando? ¿De qué me va a servir? ¿De qué va a servir el camino señalado si no lo recorro, si no ando en él? Entonces es una invitación, no es un llamado a atención, a decir, esperen, miremos a ver quién es el que no ha hecho algo. No, es un llamado no de atención, sino es un llamado en amor que el Padre nos hace. Hijo, yo quiero que hagas, ¿sí? Yo quiero que aportes, yo quiero que hagas, que muevas, que abres. Si tu aporte es en físico, si tu aporte es en económico, si tu aporte es porque tienes un talento, si tu aporte es porque tú tienes la facilidad de compartir el mensaje, o sea, hay tantas formas que uno puede hacer algo por la obra del Señor. Hay muchas maneras que uno puede aportar realmente a la obra del Padre. Y lo interesante es que el Señor siempre te lo va a reconocer y el Señor siempre te va a bendecir por ello. Y ahí es donde cambia todo. Ahí cambiamos el orden. No soy yo y después los demás. No, primero el Señor y después los demás. Y por último, el pasaje número 5, Mateo 24, 44. Dice de esta manera: por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Sí? La segunda llegada del Señor es inminente. Y eso no es fanatismo religioso ni nada de esa vaina, ¿sí? Desde que lo empezaron a anunciar en la palabra, ya es un reloj que está en reversa, ya es un cronómetro, ya es algo que viene retrocediendo el tiempo y los tiempos cada vez son más cortos. Que si nos toca vivirlo o no vivirlo, estará en la voluntad del Padre, ¿sí? Pero de que tengo que estar preparado como si fuese a ocurrir ya, debo estar preparado para eso. Y es la misma preparación que nosotros tenemos que tener para presentarnos delante del Padre, o porque llega el Señor Jesucristo nuevamente, o porque simplemente partimos de este mundo. Pero uno tiene que estar totalmente preparado. Y lo interesante de esto es procurar que otros, por lo menos los más cercanos, estén preparados, empezando por la familia. Porque si no preparamos a la misma familia, entonces hubo una señora que nos comentó en una ocasión, y a mi esposa y a mí nos quedó muy marcado eso que nos decía ella: listo, o sea, la salvación es personal y yo me salvo, ¿sí? Creo en el Padre, acepto a mi Señor como mi único y total Salvador, suficiente Salvador, y yo me salvo, genial.
Y me presento delante del Padre cuando me vaya. Listo, me presento ante el Padre cuando me vaya. Y cuando el Padre me pregunte por mis hijos y que mis hijos no hayan aceptado al Señor, ¿con qué cara me voy a presentar delante del Padre? ¿Con qué cara me presento cuando Él me pregunte por las personas que colocó al lado de nosotros? Mira, es que yo no tengo hijos, me salvé de esa parte. ¿Y su mamá y sus hermanos, que eso no vale? ¿Con qué cara uno se va a presentar? Entonces, mira que el Señor nos está hablando en los primeros 3 pasajes, nos está hablando sobre algo de nosotros, unas actitudes y unos comportamientos que nosotros debemos tener ante el Señor. Pero el 4 y el 5 nos está hablando mucho de la obra que nosotros tenemos que hacer afuera. ¿Sí? Porque hay parte de la obra con el Señor, de la intimidad con el Señor, que se vive allá en el seno de la casa, que se vive en la privacidad, allá en su cuarto de guerra, allá encerradito, que nadie me vea, y estoy con el Señor. Y hay parte de la obra que se vive aquí en la iglesia, pero hay otra gran parte y mucha más grande parte que se vive afuera, de las paredes para afuera. Y el Padre no necesita ya, porque Él quiere guerreros y nos está llamando a ser guerreros de su ejército. ¿Por qué? Porque nos quiere, porque nos ama y porque confía y cree y ha visto que en el nombre de Jesús nosotros podemos tener la capacidad para ser parte de su ejército, para ser parte de su iglesia y para ser parte de los trabajadores de la viña. ¿De acuerdo? Bueno, Padre Santo, Dios bendito, Señor, te damos gracias por esta palabra que has colocado, Señor, que sea vida en nosotros, Padre amado, que la podamos llevar a práctica, Padre amado, que la podamos transmitir, Señor, que la guardemos en nuestro corazón y más allá de solamente conocerla o aprenderla, Señor, que la podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Levántate y sal.